Hoy en día se realizan muchos tratamientos con implantes dentales. Seguramente tú te vas a realizar un tratamiento con implantes dentales, pero ¿sabes si ese implante que te va a colocar tu dentista es bueno, es malo, tendrá problemas en un futuro? ¿Qué características debe tener un buen implante dental para que no te dé ningún tipo de problemas? En algunas ocasiones, podría ser tu caso, te falta algún diente o algunos dientes y te gustaría reemplazarlos con implantes dentales. Así donde tu dentista te ha ofrecido la opción de rehabilitarte de forma fija con implantes, te ha dicho que son los mejores implantes, pero realmente te has quedado con muchas dudas. En este vídeo te voy a explicar de forma muy sencilla cómo tú como paciente, aunque no seas dentista, puedes darte cuenta qué características debe cumplir un implante ideal para que no tengas ningún problema en un futuro con esos dientes que se te van a colocar sobre tu boca. Bueno, para entender bien esto hay que partir del hecho de que un implante dental es un tornillo de titanio que va a ir insertado en el hueso, en tu encía. Ese va a ser la raíz de tu futuro diente, tus futuros dientes. Él se debe integrar con ese hueso y una vez integrado, firme, ya se colocarán tus dientes o tu diente sobre ese implante. Ese es uno de los componentes del implante, el implante como tal, el tornillo de titanio que va metido en la encía, esa sería la raíz. Pero luego sobre ese implante va a ir tu diente o tu corona. Y sobre ese implante, esa corona puede ir colocada de varias formas. Puede ir atornillada directamente sobre ese implante o cementada mediante una serie de aditamentos, una serie de pilares que van atornillados sobre ese implante. Si quieres saber qué formas hay de rehabilitar un diente o unos dientes sobre implantes, cementado o atornillado, tenemos un vídeo en el canal, este de aquí, donde especifico bien y te explico bien qué es una prótesis cementada o qué es una prótesis atornillada. Pero básicamente esos son los dos componentes de los cuales necesitas tú para rehabilitarte con implantes. El implante más el diente o la corona. Hablando del implante como tal, podemos ver los materiales con que se hacen esos implantes. Normalmente son de titanio. El titanio hasta ahora es el mejor biomaterial que se integra perfectamente con el hueso. También tenemos implantes de circonio, que se está viendo últimamente en los últimos estudios de que está teniendo bastante éxito en tratamientos con implantología. Se integra bastante bien con el hueso y son bastante estéticos. Pero básicamente lo que más se encuentra hoy en día es el titanio. Todos los implantes van a ser de titanio, la mayoría de ellos son de titanio. Por lo tanto, implantes malos, implantes buenos, no tan buenos, son de titanio. Si no, no se integrarían directamente con el hueso y no funcionarían. Pero un buen implante, además de ser de titanio, tendría que tener una buena pureza de titanio, porque hay varias purezas de titanio. Y por otro lado, debe estar tratada esa superficie mediante unos mecanismos especiales mientras se va haciendo, mientras se va fabricando ese implante, unos tratados ácidos, unos tratados a esa superficie para que ese titanio que se va a integrar con tu hueso sea lo más parecido a ese hueso. Ese hueso lo reconozca fácilmente y se integre más fácilmente, más rápidamente, de una forma más segura. Actualmente se manejan varios tipos de grabados, de tratados a ese titanio. Uno de los más exitosos, de los más conocidos y los más fiables hoy en día es el tratado SLA. La mayoría de los buenos implantes tienen ese tratado SLA. Entonces fíjate si ese implante que te van a colocar, además de ser de titanio, que seguramente tu dentista te ha dicho que sí, el implante es de titanio, tiene ese tipo de tratado o uno mejor que este. Hablando también del implante como tal, tenemos varios diseños de implantes. Si tú miras un implante, tiene una forma cilíndrica, pero dentro de esas formas cilíndricas tenemos unas formas cilíndricas paralelas, donde la parte de arriba del implante tiene el mismo diámetro que la parte inferior, la parte donde termina el implante. Eso sería un implante de paredes paralelas. Esos generalmente son los primeros que salieron. Y luego salieron unos implantes un poquito más modificados, que tienen la base, la parte de arriba donde iría tu diente, un determinado diámetro, y hacia el ápice, hacia donde termina el implante, una forma más reducida, más cónica. Es decir, ya no tendríamos un implante tan cilíndrico de paredes paralelas, sino que tendríamos un implante un poco más cónico. Hoy en día, mediante estudios, se han demostrado que los implantes que tienen una forma un poco más cónica tienen muchos mejores resultados a la hora de insertar con el hueso, a la hora de integrarse.
es más fácil que se parezca, es decir, un diente, una raíz de un diente también tiene forma cónica. Si el implante se parece mucho más a lo natural, obviamente tu organismo va a recibir eso de una forma más natural y lo va a aceptar mucho más rápido, de una forma más eficaz. Por lo tanto, el implante, si tiene una forma un poquito más cónica, va a ir mucho mejor que un implante de paredes totalmente paralelas. Hablando también de ese diseño de ese implante, es bueno que las espiras, porque ese implante es un tornillo que va a entrar de forma roscada en tu hueso. Si las espiras, ese diseño de espiras que hace que ese implante entre en tu hueso de una forma más eficaz, más fiable, entendiéndose mucho más delicadamente con el implante, es decir, que tenga unas espiras bastante autorroscantes, va a ser mucho mejor que un implante que no cuente con eso. Porque hay varios tipos de hueso. Hay huesos, por ejemplo, que son muy duros, en los cuales hay que hacer un orificio con unas fresas especiales, un orificio de un diámetro especial para ese implante. Por ejemplo, si quieres colocar un implante que tiene un diámetro de 4 milímetros, que es más o menos lo más estándar que encontramos hoy en día a la hora de trabajar con huesos normales, en un hueso duro tenemos que hacer un hueco, un orificio con unas fresas de 4 milímetros de diámetro para que ese implante se inserte perfectamente. Aquí se insertaría cualquier tipo de implante, pero por ejemplo, si tenemos un hueso blando, no podemos hacer un orificio de 4 milímetros para insertar un implante de 4 milímetros, porque ese implante entraría muy holgado, muy flojo, no tendríamos una estabilidad primaria correcta de ese implante y eso haría que posiblemente fracasase ese implante. Aquí es donde hablo del diseño de las espiras de ese implante, porque por ejemplo, si tenemos un hueso muy blando, podemos fresar a menos diámetro, a 2 milímetros de diámetro, 2,5 milímetros de diámetro, y podríamos colocar un implante muy autorroscante con unas espiras muy autorroscantes de 4 milímetros, y con eso ese implante lograría entrar fácilmente, delicadamente, obteniendo una muy buena estabilidad de ese mismo implante, lo cual garantizaría la correcta integración de tu implante y a la larga el éxito del tratamiento. También es ideal que esa casa de implantes que fabrica tu implante tenga también no solo varios diámetros, sino varias longitudes de implante, que también pueden variar las longitudes de implante. ¿Por qué? Porque tenemos varias alturas de hueso. Muchas veces hemos perdido mucho hueso y no tenemos suficiente altura para, por ejemplo, colocar un implante de 12 milímetros de largo. Entonces es importante contar con una gran variedad de longitudes de implante para poder asegurar que el tratamiento, ya sea en un hueso corto o en un hueso normal, un hueso largo, quepa y se adapte perfectamente ese implante dental. Otro aspecto muy importante de los implantes, de un buen implante, es el tipo de conexión que tiene. Hay conexiones que salieron al principio, que eran lo único que había, funcionaban muy bien, pero luego se dieron cuenta que se podía mejorar muchísimo. La conexión es básica, importantísima, porque es casi la unión de donde está el implante insertado completamente en tu hueso y ya se comunica con la boca, porque tu diente que va a ir sobre ese implante ya tú lo vas a ver, va a funcionar, va a estar en la boca. ¿Y en la boca qué pasa? Que tenemos muchas bacterias. Esas bacterias se podrían meter dentro de esa conexión, si no es buena conexión, y podían empezar a contaminar la encía que rodea tu implante y por consiguiente empezar a dañar el hueso que está sujetando tu implante y tener una perimplantitis, que es la enfermedad de los implantes. Esto se ve de forma muy frecuente si no tenemos en cuenta muchos aspectos para garantizar de que, que haya el mínimo porcentaje de bacterias alrededor de esas conexiones, de esas uniones. Los implantes pueden variar del tipo de conexiones. Tenemos conexiones muy básicas como por ejemplo la conexión externa. La conexión externa fue una de las primeras que salió, todavía se sigue usando muchísimo y no es una muy buena conexión. Hay doctores que les encanta la conexión y seguramente estarán pensando que yo con esto que estoy diciendo, de que estoy diciendo una burrada al decir que la conexión externa es mala, pero realmente la conexión externa es mala. Se ha mejorado muchísimo mediante las conexiones internas. Entonces, si tu implante tiene una conexión interna, va a comportarse 1000 veces mejor que una conexión externa. Digan lo que digan. Tenemos un vídeo en el canal donde explico y muestro implantes de conexión externa
e implantes de conexión interna, para que tú mismo puedas ver y no solo escuchar las explicaciones mías, sino ver esos implantes, cómo es que son esa cuestión de las conexiones, y veas el por qué una conexión externa se comporta de una forma muy estándar, muy regular, y en comparación con las conexiones internas que existen hoy en día, que se comportan de una forma fenomenal, sellando perfectamente esa unión donde no queremos que entren bacterias, asegurando de que ese pilar o esa corona que colocamos sobre ese implante no va a tener riesgos de aflojamientos, ni de micromovimientos, ni de fracturas. Si quieres saber más acerca de las conexiones, pues visita este vídeo donde ahí te lo explico bastante bien. También los mejores implantes de hoy en día, en esa misma conexión tienen algo que se llama doble plataforma o cambio de plataforma. Antiguamente, cuando se colocaban los dientes sobre los implantes, ten en cuenta que este es el implante. Aquí termina el borde del implante, ese diámetro del implante, y luego se colocaban unos aditamentos. Esos aditamentos también tenían el mismo diámetro de ese implante, es decir, había una unión directa, no había un cambio de plataforma. Eso era lo que había al principio. Hoy en día se ha demostrado y se ha estudiado de que si hay una doble plataforma, es decir, si aquí termina el implante, el diámetro del implante, y luego ese pilar o esa corona que se coloca sobre ese implante no encaja aquí, sino que encaja un poco más aquí, hay un cambio de plataforma, va a ir muchísimo mejor. Porque aunque tengas una muy buena conexión en esa unión, si se hace escala 1 a 1, por así decirlo, borde con borde, ahí va a haber un efecto de bombeo a la hora de masticar. Ese bombeo va a hacer que las bacterias que hay siempre en la boca, en la saliva, estén siempre ahí metiéndose más fácilmente en esa microfisura, en ese gap que tenemos en esas plataformas normales, y vamos a tener a la larga contaminación bacteriana, afección de los tejidos, afección de la encía que hay alrededor, y por consiguiente enfermedad de ese hueso a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, si tu implante, si ese aditamento de ese implante entra de una forma obteniéndose una doble plataforma, vamos a alejar ese gap, esa fisura de donde está nuestra encía, de donde está nuestro hueso, y de esa forma esas bacterias que siempre están en la boca van a quedarle mucho más difícil acceder a la zona que no queremos que llegue, para que no tengamos problemas ni con la propia encía ni con el propio hueso. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a alejarnos del hueso. La parte que queremos tener libre de bacterias, que vamos a tener bacterias, en la boca siempre hay bacterias, mediante esa doble plataforma vamos a alejarla del hueso. Vamos a proteger ese hueso. Por un lado. Y por otro lado, al tener esa misma doble plataforma, vamos a asegurar que la encía que rodea ese aditamento que va en esa doble plataforma va a ser mucho más gruesa, va a tener mucha más calidad de poder estar correctamente adaptada a esa doble plataforma. Por lo tanto, vamos a hacer que esa encía esté mucho más preservada, mucho más saludable, y de esa forma va a estar ayudándonos a proteger que nos entren esas bacterias que siempre están en esa boca, a esa zona de hueso donde está esa unión de ese implante, y de esa forma vamos a garantizar de que ese hueso va a estar intacto y ese implante va a tener mucho más éxito a largo plazo de permanecer perfectamente en tu boca sujetando ese o esos dientes. Lo otro también que debe contar esa casa de implantes es que debe tener todo tipo de aditamentos. Aditamentos son todo lo que se le puede colocar a ese implante que te han colocado. Pueden ser pilares, por ejemplo, si queremos hacer unas coronas, unos dientes cementados para obtener mucha más estética, por ejemplo. Pues que esa casa de implantes tenga varios tipos de pilares, en varias angulaciones y en varias longitudes. ¿Por qué? Porque sencillamente no todas las encías son iguales, no todos los huesos son iguales. Por lo tanto, si tenemos un hueso algo fino y un poco angulado, y resulta que necesitamos que ese diente que vamos a colocar sobre ese implante que hemos colocado en ese hueso, que es un poquito más angulado, lo queremos un poquito en otra dirección, porque ahí es donde va a quedar funcionando perfectamente y estéticamente correcto, necesitaríamos, por ejemplo, un pilar angulado. Pues que esa casa de implantes tenga ese pilar angulado que necesitamos para que tu dentista pueda hacer ese diente tan bonito, tan estético y tan funcional, que eso es lo que tú quieres, por ejemplo. O por ejemplo, si tenemos una encía más gruesa en un sitio y más delgada en otro, no todas las encías son iguales.
Todos tenemos en nuestra propia boca varios grosores de encía, varios tipos de encía. Pues para eso existen varias longitudes también de pilares y aditamentos. Pues que esa casa de implantes cuente con todo ese tipo de variedad de longitudes de aditamentos para asegurar que vamos a tener la encía suficiente cubriendo zonas que no queremos que se vean para obtener una correcta estética, por ejemplo. Por lo tanto, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Resumiéndote un poco esto que te estoy comentando, básicamente no tienes que fijarte tanto en la marca del implante. Hoy en día hay muchas marcas de implantes. Antiguamente eran las 3, 4 marcas, las mejores marcas que habían, pero hoy en día ha evolucionado mucho y las empresas se han dado cuenta de qué es lo mejor de cada una y han sacado nuevas marcas. Por lo tanto, no nos fijamos tanto en las marcas. Además, dentro de las mismas marcas, las mejores marcas, también tenemos diversidad de tipo de conexiones, aditamentos y cosas. Incluso dentro de las mejores marcas tenemos conexiones externas, la que a mí me parece que no es una buena conexión. Y mira que son mejores marcas. Entonces no solo la marca es importante. La marca es importante. ¿Por qué? Porque tenemos una trascendencia en esa empresa. Tenemos una seguridad que nos puede avalar si tenemos algún problema con los implantes. Eso es importante. Pero ten en cuenta que no todas las mejores marcas tienen cosas que tampoco son tan buenas como algunas conexiones. Básicamente lo que tenemos que fijarnos es que tu dentista debe fijarse en el caso como tal, en lo que tú necesitas, en qué tipo de encía tienes, en qué tipo de mordida tienes, en lo que tú estás buscando estéticamente, cómo es que lo quieres tú. Y en base a todo ese conglomerado de análisis y características, que tu dentista sepa qué tipo de implante de determinada buena marca va a ser el que tu caso necesita. Resulta que no podemos colocar un hexágono externo, por ejemplo, de la mejor marca en una zona donde hay un compromiso estético tremendo. ¿Ves a lo que voy? Entonces, por lo tanto, sí, hay muy buenas marcas, pero básicamente lo que te tienes que fijar es que tenga un poquito todas estas características para que resuelva básicamente tu problema y al final quedes obteniendo lo que tú necesitas, que es buena función, buena masticación y buena estética. Tú como paciente no quieres implantes. Tú como paciente quieres un diente bonito como el que te tenías antes de forma original, que te quede un color correcto, que te quede estético, bonito, adaptado, con la encía alrededor lo más bonita posible, firme, que no se te vaya a aflojar, que no te vaya a dar ningún problema al masticar y que te funcione y que te dure el máximo tiempo posible. Eso es lo que al final tú quieres. Por lo tanto, ya te explica un poquito todas las características que debería cumplir un implante ideal independientemente de la marca X o la marca S. Yo sé que tú eres un paciente y no eres un dentista y todo lo que te estoy comentando te puede decir, sí doctor, más o menos lo he entendido, pero yo como sé que el implante que me va a colocar mi dentista tiene todo lo que usted me ha explicado. Muy sencillo, tú simplemente el día que vayas a la consulta que te diga tu dentista, mira, te vamos a hacer tu caso, tu rehabilitación, te voy a reemplazar tus dientes con esta marca de implantes, estos implantes, lo que vas a necesitar, tal. Tú sencillamente le pides los datos. Ah, vale, ¿cuál es el implante? ¿Qué marca es? Tal, no sé cuánto. De esa forma tú ya con esa información, antes de realizarte en el tratamiento, pues te metes en internet. Y en internet está toda la información, metes la marca de ese implante que te ha dicho que te va a colocar y ahí te darás cuenta quién es la empresa, qué es la empresa que maneja esos implantes, qué tipo de aditamento tienes, qué es lo que habla de esa empresa y más o menos comparas con lo que yo te he dicho. De esa forma tendrás una idea más clara de lo que en verdad te va a colocar tu dentista. Lo ideal es que tu dentista te lo explique y resuelva todas tus dudas que de pronto a ti te interesan, pero muchas veces, te lo digo por experiencia, que hay muchos pacientes que llegan a mi consulta y resulta que tienen implantes que ni sabían lo que era. Muchos dentistas no lo explican o muchos pacientes no lo preguntan, pero es importante que tú lo sepas. Y también debes tener en cuenta de que cuando tratamos pacientes, te lo digo porque es que últimamente, en los últimos años, estoy viendo que esto se ha vuelto como un mercado y una compraventa de cosas y las franquicias dentales, que implante tanto, que venga aquí y póngase los implantes de tanto por ciento de descuento, ¿no? Esto no es una venta de un supermercado y una oferta de este tipo, ¿no? Estamos hablando de salud del paciente. El paciente
muchas veces se está dejando llevar por este tipo de publicidades, está viendo precios y al final resultan engañados porque ven unos precios y unas cosas, de repente cierran las clínicas. Mira, ya hace poquito cerraron una cadena grandísima de clínicas por este mismo asunto de los precios y las cosas. ¿Y qué pasó? Que dejaron una cantidad de pacientes ahí tirados. Y esto ya ha pasado, ya en la tercera franquicia o cadena de estas clínicas que sucede. Y esto seguirá pasando. Entonces no se trata de eso. Estamos hablando de salud. No estamos hablando de oferta, venta y cosas de tornillos. Estamos hablando de tu boca y queremos que tu boca, que tú como paciente tengas, o se te trate de una forma adecuada como persona, como paciente que eres, que se te coloque las cosas que deben ir colocadas de acuerdo a tu tipo de encía, tu tipo de boca y lo que tú quieres y esperas de tu tratamiento, y ya está. Eso debe ser así. Espero que toda esta información te sea de gran utilidad. Si tienes alguna duda acerca del tipo de implante que se te va a colocar, pues déjalo por favor aquí en los comentarios. Yo intento averiguar qué es el implante que se te va a colocar y te puedo decir más o menos si es un buen o un mal implante. También tenemos un vídeo en el canal, este de aquí, te lo dejo por aquí, por si quieres echarle un vistazo, donde explico también un poco este tema de los buenos implantes y también te explico que tu dentista como tal, al tratar a un paciente que eres tú, debe hacer una correcta historia clínica. Una historia clínica es un documento legal donde debe quedar reflejado todo tipo de tratamiento que se te está haciendo paso por paso. Y en cuanto a los implantes, en esa misma historia clínica debe quedar reflejado qué tipo de implante, marca, aditamento, fecha, posición, todo lo que ha sucedido con ese implante que se ha colocado en tu boca. Eso debe estar reflejado en tu historia clínica. Y tú como paciente estás en todo tu derecho de poder conocer y saber perfectamente esa información. Por lo tanto, te lo digo porque hay muchos casos de que, no, es que sí, me van a colocar los implantes, intenté averiguar qué implante es, pero no me quieren decir qué implante es, que eso es bueno, que eso es... No, tú como paciente tienes todo tu derecho de saber y conocer realmente qué implantes que se te va a colocar, cómo, por qué, dónde, referencia, todo. Eso lo explico también en ese vídeo que te digo. Échale un vistazo si quieres y no te dejes engañar frente a los tratamientos odontológicos. No juegues o no dejes que jueguen con tu salud. Espero que todo esto te sirva de gran ayuda, que sea de tu gran utilidad. Y bueno, sin más que decir, me despido. Chao.